Vamos a empezar a grabar entonces. Recuerdo entonces que pueden interrumpir, esa es la idea del taller, que puedan interrumpir en el momento que sea necesario y aportar, ¿cierto?, sus apreciaciones con respecto a las preguntas que vamos a ir revisando. Revisando. Ya, aquí estamos. Entonces, lectura y escritura especializada, ese es el nombre de la asignatura, pero nosotros sabemos que estamos haciendo, ¿cierto?, un mini taller de PDT a partir, ¿cierto?, de lectura y escritura especializada, pues esa es la idea, ¿cierto? Se supone que la prueba PDT es lo que está midiendo es básicamente nuestra capacidad de comprensión lectora y el reconocimiento de texto, entre todos los propósitos y todo eso, ¿cierto? Es como el ejercicio. O sea, antes de cada uno de los, o sea, antes de entrar en las preguntas de cada uno de los textos en relación, son 13 preguntas las que vamos a realizar hoy día, y al final de la clase, ¿cierto?, vamos a ver un videito, un dato que nos da el profe Renato a propósito yo les recomendé que visitaran su canal para que tuvieran, en el caso del lenguaje, ¿cierto?, tuvieran una perspectiva diferente. Mientras más abarquen, ¿cierto?, mejor van a tener como horizonte la forma de responder a estas pruebas. En el caso del lenguaje, matemáticas, las pruebas que ustedes vayan a dar. Bueno, les decía que antes de entrar a las preguntas de cada uno de los textos, que son dos en este caso, vamos a hacer una especie de esquema que nos va a ayudar a propósito de escritura especializada, los esquemas, nos va a ayudar, ¿cierto?, a entender el texto, el propósito y toda la parafernalia de la construcción, ¿cierto?, textual en particular. Sí, creo que había un error en un esquema en el facsímil que estaba revisando para la réplica y no me acuerdo si lo corregí, pero vamos a ver. Parece que lo corregí. Lo hago todo automático. Ah, perdón, y el propósito, aplicar estrategias de comprensión lectora. Ese es el propósito. Ahora sí, antes de empezar, lo que hicimos, lo que estábamos haciendo, ¿cierto? Desde que empezamos en esta modalidad de clases virtuales, específicamente en el caso, ¿cierto?, del diferenciado, es ocupar este tiempo, ¿cierto?, de diferenciado para poder repasar, revisar las estrategias de comprensión lectora que tenemos asumidas, el reconocimiento de texto que hemos hecho desde siempre digo, incluyendo los 2 años de escolaridad, ¿cierto? También, en el caso específico, ¿cierto?, de estrategias que tienen que ver con la forma de responder a estas preguntas, que son las preguntas tipo alternativas, ¿cierto? Selección, el nombre debería ser selección única, porque lo que uno hace es una selección de una sola alternativa, pero se le llama selección múltiple porque se le dan múltiples opciones para seleccionar una de ellas. ¿Qué haremos hoy día? Vamos a seguir en la misma tónica. Vamos a revisar, ¿cierto?, un par de ejercicios en torno a dos textos diferentes, uno del otro. Uno que es un texto narrativo, ¿cierto? Y el segundo que es un texto publicitario, un afiche publicitario, ¿cierto? Que más que publicidad es un afiche como de propaganda. Entonces, ahí son textos que nosotros no encontramos, ¿cierto?, en lo cotidiano y por lo tanto merecen nuestra atención, ¿ya? Más allá del ejercicio propio. Es importante esto a propósito de lo que estaba diciendo recién. Claro, es importante porque son textos que nosotros nos encontramos en nuestra vida cotidiana y nos sirven no solamente para poder practicar frente a la PDT, sino también para tener una herramienta de acercamiento a la realidad, que es justamente una de las formas que nosotros interactuamos con el mundo, que es a través de la comprensión lectora. Digo, una de las formas de interactuar, creo que es una de las formas más importantes de interactuar con el mundo, es a través de cómo lo comprendemos. Y cuando hablamos de comprensión lectora no nos referimos, no me refiero exclusivamente, ¿cierto?, a leer un texto. Me refiero, ¿cierto?, a leer todo, o sea, los gestos, como lo hemos visto en el tema de los discursos públicos y en la evaluación que ustedes están haciendo del discurso de Michelle Obama, ¿cierto? Que ustedes te están evaluando no solamente lo que dice, sino cómo lo dice. Eso es muy importante también. Es como el Chavo del Ocho cuando le decían, ¿quieres comer helado? Y él decía, no. Y movía la cabeza afirmativamente, por ejemplo. Entonces ahí
hay una contradicción. Es un ejemplo burdo, pero sirve. Así que ahí apunten lo que vamos a ver a continuación. ¿Vamos? Vaya a tomar solcito. Ok, el pretexto 1 lo vamos a llamar el conde Lucanor, para que más o menos lo identifiquemos. ¿Ya? Dice, el conde Lucanor hablaba un día con Patronio, su consejero, y le dijo, Patronio, me dicen que unos vecinos míos que son más poderosos que yo, se andan reuniendo y haciendo muchas artimañas con que me pueden engañar y hacer mucho daño. Yo no lo creo y ni me preocupo de ello, pero por el buen entendimiento que tendréis, os quiero preguntar que me digáis si entendéis qué debo hacer sobre esto. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, para que en esto hagáis lo que yo entiendo que os conviene hacer, me agradaría mucho que supieseis lo que sucedió a la golondrina con las otras aves. El conde le preguntó cómo había sido aquello. ¿Cómo fue eso, patrón? Señor conde Lucanor, dijo Patronio, la golondrina vio que un hombre sembraba lino y comprendió que por su buen entendimiento, que si aquel lino naciese, los hombres podían hacer redes y lazos para cazar las aves. Y enseguida se fue donde ellas, las hizo reunir y les dijo que el hombre sembraba aquel lino y que estuviesen seguras que si aquel lino naciese, les vendría de ahí gran daño y les aconsejaba que antes de que el lino naciera, fueran allá y lo arrancasen pues las cosas son fáciles de deshacer al comienzo, pero muy difíciles después. Las aves tuvieron esto en poco y no lo quisieron hacer. La golondrina la sintió muchas veces, ¿cierto? Ahí estoy tapando el texto. Muchas veces hasta que vio que las aves no hacían caso, de su consejo, ni les importaba nada. El lino estaba ya tan crecido que las aves no lo podían arrancar con las alas ni con los picos. Y cuando las aves lo vieron y se dieron cuenta de que no podían poner remedio al daño que de allí les vendría, se arrepintieron mucho porque antes de no lo habían hecho. Pero el arrepentimiento llegó cuando ya no podían ser de provecho. Antes de eso, al ver que la golondrina, que las aves no querían poner atención en aquel daño que les sobrevenía, se fue en busca del hombre y se puso bajo su poder y obtuvo de él seguridad para sí y para su linaje. De entonces, acá vienen las golondrinas bajo el poder de los hombres y están seguras de ellos. Y a las otras aves que no quisieron guardarse, cada día las toman con redes y lazos. Y vos, señor conde, si queréis ser guardado de ese daño que decís que os puede sobrevenir, apercibíos y poned cuidado antes de que el daño os pueda suceder, ya que no es cuerdo el que ve la cosa por una señal y por un movimiento cualquiera comprende el daño que le puede sobrevenir y pone remedio para que no le suceda nada malo. Al conde le gustó mucho esto que Patronio le dijo y lo hizo así y se halló muy bien. Y como don Juan entendió que este ejemplo era bueno, lo hizo poner en el libro e hizo estos versos que así dicen. En un principio debe el hombre apartar el daño para que no le pueda alcanzar. Eso, claro, en el libro de don Juan, eh, del título, ¿cierto? El conde Lucanor. Esto es un fragmento de un texto narrativo, se entiende por el uso del castellano en un texto, ¿cierto? Antiguo, ¿cierto? Es como de las primeras, es como una novela ejemplar, si no me acuerdo mal, esta del conde Lucanor, una novela ejemplar quiere decir que tiene como ejemplo dentro de lo novelesco del ejercicio, ¿cierto? Tiene una idea ejemplar, es decir, que se tiene que tomar como ejemplo para poder, no sé, aprender de la experiencia del relato y hacer integrar ciertas experiencias en nuestra vida cotidiana. Entendiendo que en la época en la que se fue escribían estos textos no había una educación formal. Entonces, una forma
de educarse, ¿cierto? En valores, era a partir, ¿cierto? De la lectura. Y como los libros tampoco eran muy masivos, ¿cierto? Estas historias eran como contadas, además. Había como una doble presencia de estos textos. Eran un poquito los libros que existían. Ok, voy a tomar un poquito de agua. La pregunta entonces con respecto a completar este esquema es, ¿de qué o quién se habla en el fragmento, en el texto? ¿Cuál es el sujeto temático? ¿Y qué se dice o qué se dice de eso? ¿Qué se dice de eso, perdón, de él? ¿Qué sería el predicado temático? ¿Ya? Chicos, no sé si me ayudan en esa parte. ¿Están ahí? ¿Are you there? ¿O se fueron? Profe, Dígame. yo sinceramente no entendí muy bien el texto. No entendí el texto. O sea, me A... costó comprenderlo. Sí, es como difícil de entender, pero se supone que, así como en síntesis, hay un señor conde, ¿cierto? Que es el conde Lucanor, y su consejero, que es Patronio, ¿cierto? Y Patronio le dice a propósito le dice que tener cuidado con respecto a lo que está pasando y cortar de raíz, ¿cierto? Lo que andan diciendo mal de él para que no tenga, digamos, problemas en el futuro. Básicamente esa es la, la historia, que se da una vuelta como de carnero, pero de eso se trata básicamente. Y se resume, digamos, en esa máxima que es una moraleja que está aquí abajo, que dice, en un principio debe el hombre apartar el daño para que no le pueda alcanzar. Es como, sería como el aprendizaje de la historia, ¿cierto? Eso es básicamente de lo que trata. O sea, lo que podemos considerar como sujeto temático es de quién habla el texto, en este caso, ¿cierto? Que se habla del conde Lucanor. Pero este esquema nos va a servir para poder entender de qué se trata el texto y entender, digamos, cuál sería la idea. ¿Qué se dice de ese conde Lucanor? De ese sujeto, ¿cierto? Temático. Se dice que tiene un problema, que frente a ese problema, ¿cierto? El patrono le aconseja prevenir los daños antes de que sufra las consecuencias. O sea, como dice la moraleja, cortar el daño antes de que, o sea, cortar el daño, claro, antes de asumir lo que podría suceder después. La idea principal, aquí resumido, ¿cierto? Es que Patronio, que es como sí, bueno, se entiende que la relación entre Patronio y el conde Lucanor es como una relación de de un jefe con un súbdito, con un empleado, ¿cierto? Entonces, como obviamente aquí entendiendo también sobre mesa que Patronio, a ser empleado del conde Lucanor, también le debe cierta lealtad. Entonces se entiende, o se sobreentiende, que el consejo de Patronio es un consejo bien intencionado porque es, voy a usar la palabra correcta, es su amo el que está en peligro. Digo, cuando digo su amo, me refiero, ¿cierto?, a todo lo que implica eso. Se supone que estas personas vivían a expensas, ¿cierto?, del conde Lucanor o de la realeza, y si algo les pasaba a sus señores, a sus jefes, ¿cierto?, a sus amos, inmediatamente les repercutía a ellos. Entonces, obviamente que también hay un interés emocional en dar ese consejo. ¿Ya? Ese es como un poco sumando la historia de la realeza, ¿cierto? A esta conversación. Entonces, claro, el consejo de patrono se tiene que entender como un consejo de alguien que quiere evitar el daño a su amo por lealtad, por cariño, pero también por interés, ¿cierto? De que no le vayan a esas consecuencias, ¿cierto? A afectarlos a ellos, ¿cierto? El patrón le aconseja al conde Lucanor los daños antes de sufrir las consecuencias. Narrar o relatar la historia, ¿cierto? Sería la intención del texto, el propósito del texto, ¿cierto? Narrativo. No es una obra dramática, no es un poema, no es un afiche, es un texto que cuenta una historia. Y el tipo de texto que nosotros estamos analizando en este caso es un texto narrativo, por lo mismo, o sea, que su propósito es contarnos una historia.
Se entiende que en esa época se usaban estos relatos para, como les decía recién, reformar a las personas, pues, o sea, enseñarles un valor. Y la moraleja, así como, como los textos que aparecen también señalados, moralizantes, las fábulas, por ejemplo, tenían ese propósito, ¿cierto? Entregar una forma, una forma de comportarse. Una moraleja viene de la palabra moral, ¿cierto? Que es cómo comportarse frente a una situación dilemática o problemática. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces voy a la primera pregunta. Pregunta 1 dice, ¿cuál es el sentido de la palabra artimañas? No sé si la conocen. Yo creo que este vocabulario está como más cercano a nosotros. Es como, son palabras que nosotros conocemos más en el uso. Dice estafas, porque los vecinos querían chantajear al conde Lucanor. Si bien es cierto, el conde Lucanor reconoce que había una mala intención, que le querían engañar, ¿cierto? No se habla de chantaje, así que esa idea de chantaje no estaba presente en el texto. B dice tretas, ojo, pues los vecinos planteaban engañar al conde Lucanor. A la cosa. C dice hipocresías, pues los vecinos eran falsos en sus tratos con el conde Lucanor. No sabemos si derechamente la palabra hipocresía viene de la idea, ¿cierto?, de mentir. Ser hipócrita, ¿cierto?, es decir algo que no es, no es real o no es como verídico. Entonces, claro, son cosas falsas que tratan de decir, pero sí, pues hay cosas falsas, pero en realidad, más que esa falsedad, es la intención la que se está evaluando en esta palabra artimañas. Farsas, dice, y aquí la palabra farsa tiene una doble acepción. Farsas porque puede ser por la idea de la simulación, ¿cierto? Una farsa, como una obra dramática, ¿cierto? Pero, y eso puede llevarnos a equívoco porque la época en la que se escribe este texto, el contexto de producción de este texto, ¿cierto? Nos remite inmediatamente a este tipo de obras de teatro que también coexistieron en esa época, ¿cierto? Que eran justamente las farsas, pues. Eran situaciones simuladas, teatralizadas, ¿cierto? En donde se representaban justamente este tipo de problemas, situaciones dilemáticas. Entonces, bueno, si alguien tiene esos conocimientos, puede decir, no, una farsa, porque por la época ya sé la relación. Pero una farsa también involucra lo que dice ¿cierto?, el desglose de la alternativa. Pues los vecinos pretendían robarle al conde Lucanor. Y sabemos que eso no está explícito en el texto. No se puede inferir tampoco si esa era la verdadera intención. Él habla solamente de engaño, de que le quieren engañar. Y simulaciones, ¿cierto? Dice porque los vecinos fingían engañar al conde Lucanor. Claro, podría ser, pero aquí claro, si los vecinos fingían engañar, aquí es como una trampa, porque dice, si los vecinos fingían engañar, entonces no lo estaban engañando, porque estaban fingiendo nomás. Y lo que dice el conde Lucanor es que efectivamente él tiene la certeza, o un buen porcentaje de certeza, ¿cierto?, de que lo que están haciendo los vecinos era engañarlo. Entonces, yo me decanto por no sé, ustedes, yo me decanto por la Mm, B. sí, yo igual. Porque esta, la última, la E, es como una Sí, broma. es como una contradicción, hay una contradicción en la E. Se asemeja mucho o sea, puede ser que entre la B y la E esté la correcta, pero si se dan cuenta aquí dice los vecinos fingían Fingían. engañar, entonces no Sí. estaban engañándolo. Era Es como es como hacer una broma al una final. doble negación, claro. Y no, pues, se supone que si tienen un propósito moralizante, el humor como que queda un poquito de lado. Hay situaciones como humorísticas, pero no están vinculadas con la idea de enseñar a la gente a cómo reaccionar frente a este tipo de situaciones. La moraleja. Entonces, claro, la letra alternativa correcta es B, tretas. Y tretas literalmente es una artimaña, es un artilugio, ¿cierto? Es como un engaño, literalmente. Entonces,
ahí tenemos una triangulación de la palabra. Artimañas, tretas y engaños son básicamente lo mismo en una Claro, primera sección. porque artimañas es como trampa, ¿no es cierto? Claro, una artimaña. Claro, una treta, una trampa, una artimaña. Es como un plan que uno urde con un propósito de engaño. Ujú. Muy bien. Vamos a la 2. Dice, ¿cuál es el sentido del término guardado? Voy a... espera un segundito. Decía entonces, pregunta número 2. ¿Cuál es el sentido del término guardado? En el fragmento anterior. No me acuerdo dónde sale guardado. Perdón, voy a volver atrás. ¿Ya? Ahí está, guardado. Y dice, y vos, señor conde, si queréis ser guardado de ese, es un uso del castellano antiguo, recuerden, lo señalé. Si queréis ser guardado de ese daño que decís que os puede sobrevenir, apercibíos, o sea, hay pau, ¿cierto? Y poned cuidado antes de que el daño os pueda suceder, ya que no es cuerdo el que ve la cosa por una señal y por un momento cualquiera comprende el daño que le puede sobrevenir y pone remedio para que no le suceda nada malo. O sea, si queréis ser guardado, ahí no lo voy a decir, como, es como prevenido, una cosa así, ¿cierto? Como, dije prevenido, afortunadamente no está dentro de la, no está dentro de la alternativa, directamente por lo menos. Entonces dice la pregunta 2, ¿cuál sería el sentido de la palabra guardado? ¿La ven o no la ven? A dice defendido porque el conde quiere ser salvado de posibles daños futuros. B, o sea, la A cumple el propósito de la palabra guardado, pero no es la primera intención de lo que significa. No comprende a cabalidad lo que se quiere decir guardado, ¿cierto? No solo es defendido. Guardar es como hacer de sí mismo. No como defender es como más como hacia afuera, ¿cierto? Cubierto, dice en la B, porque el conde quiere esconderse de los daños que están por venir. Mm, no. O sea, No, porque no quiere esconderse. de hecho, Patronio le aconseja como dar cara a eso, o sea, como ahora tiene que, ¿cierto? Ser refugiado, dice, porque el conde quiere buscar cobijo, o como que buscan esa idea de guardado, significa como guardarse, ¿cierto? Literalmente, como encerrarse en algo, y no es necesariamente eso lo que quiere decir la palabra. Aquí hay una intención diferente de la palabra guardado. Guarecido tiene que ver, ¿cierto? Con refugiado, guarecerse, refugiarse, cubrirse, ¿cierto? Guarecido porque el conde quiere ser acogido, evitando todo daño. Y dice protegido porque el conde quiere resguardarse, previniendo el daño futuro. Y la palabra resguardarse no en el sentido, ¿cierto?, de meterse en algo, no de adoptar una posición, una forma, ¿cierto? Y protegerse, Es esa, profe. sí, indudablemente, porque la idea de guardarse es la idea de protegerse, pues, o sea, como tal al resguardo, ¿cierto? Y ahí, de hecho, protegerse, resguardarse y guardado tienen ese triángulo, digamos, semántico, que es en relación, ¿cierto?, a tener, a prevenir, ¿cierto?, algo que podría causar daño, en este caso. Como por ejemplo, se puede usar, por ejemplo, la idea del paraguas. Uno usa el paraguas para guardarse de la lluvia. Ujú. Claro, ¿cierto? Entiendo que la lluvia puede generar un daño. Entendiendo eso. Entonces sí es protegido. Bien. 3 dice, el fragmento anterior tiene como finalidad comunicativa, aquí usando, ¿cierto?, el esquema nos puede ayudar para poder responder esto.
Dice, la finalidad comunicativa es subrayar la importancia de. Aquí la finalidad comunicativa es contar, narrar, ¿cierto? Pero yo les había mencionado que el propósito de este tipo de textos, en particular este que pertenece como al relato ejemplario, moralizante, ¿cierto? Entonces la idea es como el propósito comunicativo no solo es contar una historia, sino también dar como un antecedente a la gente, a los lectores, de tomar como ejemplo para poder asumir una posición, ¿cierto? Frente al mundo, ¿cierto? Bueno, A dice prevenir el daño potencial, detectando gracias a distintos indicios. B, mantener el contacto con un lúcido y experto consejero. O sea, sería ideal que todos tuviéramos a alguien en quien confiar, así como súper bien, para, para que te aconseje bien en la vida. Desconfiar de la ambición de los hombres poderosos, evitar la ruina mediante la ayuda de los amigos cercanos, lograr la unión, lograr la unidad como opción para vencer las dificultades. Yo digo que la A. ¿Sí, cierto? La A tiene como más la idea, ¿cierto?, de la moral, perdón, de lo moralizante que tiene este texto, que es enseñarnos justamente, ¿cierto?, a prevenir el daño potencial que puede ser dado a propósito de ciertos indicios, pues uno ve así como la gente como que está confabulando en contra de uno, dice, ya, ok, Mm. cortar de raíz eso. Sobre todo cuando una persona tiene poder, como en el caso de un conde, o una posición de poder como un cargo de poder, etcétera. Muy bien, Gerald. La letra A era la alternativa correcta. Prevenir el daño potencial. 4 dice, el fragmento anterior está asociado principalmente al tipo de literatura. Ya entendemos, ¿cierto? Que ya he dicho y he repetido harto la palabra en el ejercicio. Así que ya tienen que tener una idea más o menos de cuál podría ser la idea, ¿cierto? Cuando hablamos de entretención, hablamos de un texto que simplemente entrega algo como para pasar el rato. Las novelas tienen ese propósito, claro. Pero esta es una novela con un apellido, es una novela ejemplar. O sea, tiene la idea del ejemplo, y el ejemplo tiene que ver con algo, ¿cierto? Eh, con algo, valga, voy a decir la palabra de la alternativa. El ejemplo es algo didáctico, para que la persona que está aprendiendo, el lector, ponga en práctica. Y hemos dicho, ¿cierto?, que esto ejemplar está muy relacionado con esta moraleja. O sea, aprender esto y más encima, si no entendiste el ejemplo en el ejercicio, en la historia, la anécdota, ¿cierto?, del conde Lucanor, te digo la anécdota, te digo, perdón, la moraleja al final del texto, como en la fábula, ¿cierto? Pareció la construcción. Contó una historia y si no entendiste la historia, la moraleja que está en la historia, te digo la moraleja para que te quede súper claro. O sea, es súper didáctico en ese sentido. Por lo tanto, la alternativa correcta, voy a hacer como para no ser tan majadero y tan redundante, es un propósito o un fin, ¿cierto?, didáctico, moralizante. Esa es la idea, el tipo de literatura que existe. Existe la literatura de entretención, la literatura filosófica política, cómico popular, pues, ¿por qué no? De, pero la deformación del protagonista, porque la idea finalmente no es formar un protagonista, sino formar a las personas lectoras que se supone que están percibiendo el texto y aprendiendo de él. B, didáctico moralizante, que es un tipo de novelas también que podemos encontrar, como les decía. Sobre todo cuando no existía el colegio, la escuela, ¿cierto? Las fábulas y este tipo de novelas son de esa época. 5 dice. Permiso. Podemos deducir que Patronio era un consejero que buscaba el reconocimiento personal mediante sus historias. B, basaba su consejo en la comparación de una situación real con un ejemplo. C, creaba relatos morales a partir de los hechos conflictivos. D, entregaba solo sugerencias a su señor, a su amo, pues le temía. Y acuérdense que yo les decía que la relación generalmente de los consejeros con sus amos es una relación más de lealtad, asociada más por el respeto más que por el temor. Hay algunos casos
Algunas excepciones, por supuesto, pero en general era esa la idea que unía a los siervos con sus amos. Otorgaba sus conocimientos a aquellos que se los solicitaban. Nosotros sabemos que Patronio es consejero. Descartamos inmediatamente toda la opción E, porque se supone que el consejo no se lo da a alguien que lo necesite porque no, es su trabajo. Por lo tanto, se limita, digamos, a cumplir su función. Descartamos la D porque en realidad la relación que había entre Patronio y el conde Lucanor, lo vimos en el ejemplo, y yo también se lo recalco, ¿cierto? Es generalmente una relación, digamos, de respeto, de lealtad, eh, ¿cierto? De un interés, pero un interés más emocional, positivo que emocional negativo, como podría ser el temor. Eh, Eso de crear relatos morales a partir de hechos conflictivos, podría ser, ¿ah? Pero, pero no, pues, o sea, porque es que igual que es como parecía la D. La A dice buscaba el reconocimiento personal dentro de su historia. No, porque acuérdense que su función era dar consejo, no necesitar, de hecho, mucho reconocimiento no va a tener tampoco, porque en la sociedad de esa época no había opción, digamos, a escalar socialmente, todavía. Decía, basaba su consejo en la comparación de una situación real con un ejemplo o creaba relatos morales a partir de los hechos conflictivos. Si bien, cierto, las dos son parecidas en su intencionalidad, ¿cierto? En la B me da la impresión de que es mucho más completa o más atendida, ¿cierto? Al caso, porque dice, crear relatos morales como muy así como de mucha imaginación en relación a la B que ponía una situación real y a partir de esa situación real planteaba, ¿cierto? Un ejemplo. Es menos, es más de lo que hace un consejero, ¿cierto? Como un ejemplo, algo más concreto como para tener en cuenta. O sea, para tener mayor credibilidad. Se supone que un consejero, para tener mayor credibilidad y en general, ¿cierto? Para que uno tenga mayor credibilidad, tiene que basar sus argumentos en cosas reales, pues no en cosas ficticias, ¿cierto? Como en el caso no sé si se acuerdan de la propaganda política, y salía un mecánico arreglando un auto con un libro. O sea, mire, es como pongan una constitución nueva a ver si funciona el auto. Eso sería como el contraejemplo. Entonces, claro, la opción correcta es la B. Y corregimos, ¿cierto? Basada su consejo en la comparación de una situación real. La 6, yo creo que vamos a terminar el primer texto, no vamos a dejar pendiente, ¿cierto? El segundo texto porque estamos como pilladitos. Dice, sobre la solución que el conde Lucanor dio a su problema, podemos deducir que eh, dice, comprendió el poder de sus vecinos y se transformó en su servidor. Eso no pasa. B dice, previno los problemas con sus vecinos y evitó sus efectos negativos. Se supone que estamos pensando en deduciendo, ¿cierto? La solución que eh, le da Patronio o sea, la idea de cómo solucionar el problema, la solución que podría haber adoptado el conde Lucanor en relación a ese ejemplo. Tiene que haber una coherencia, pues. Si yo le digo, haz esto y el tipo hace lo contrario, se supone que si el consejero le dice, haz esto y el tipo tiene que haber hecho eso y no lo contrario. Entonces, hay que entender en esa deducción. Esa es la deducción que tenemos que hacer. C dice, destruyó a sus vecinos poderosos y tomó sus tierras para sí mismo. Sería como muy radical, pero no era el consejo que le dio Patronio. Vendió sus tierras y se distanció de sus prepotentes, vecinos. Y él dice, reunió a sus sirvientes y pudo derrotar a sus peligrosos enemigos. Yo digo que la B. Claro, porque si busca, él podría haber hecho por la fuerza cualquiera de las otras opciones, ¿cierto?
pero la C o la E, por ejemplo, podría haberla hecho sin necesidad de un consejero. Pero si Claro. recurre a un consejo de alguien, ¿cierto? Con sabiduría para resolver el problema de manera sabia, ¿cierto? Y consciente, y más que consciente, coherente con la idea, ¿cierto? De alguien bien aconsejado. Entonces, claro, la alternativa correcta debería ser la B, y que es coherente con con el consejo que le da Patronio, ¿cierto? Prevenir los problemas con los vecinos antes de que se pase a mayores y evitar en ese sentido, ¿cierto?, los efectos negativos. Prevenir los problemas. O sea, hombre prevenido vale por dos. Ese podría haber sido otro consejo más corto, ¿cierto? La historia así, hay que ser más prevenido, jefe. Y siete y última, por el tiempo, ¿cierto? El consejo dado por Patronio al conde Lucanor se puede resumir en el refrán: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. A buen entendedor, pocas palabras. Podría ser. En la confianza está el peligro, que involucra la idea de prevención, ¿cierto? Más vale prevenir que curar, y más vale tarde que nunca. Más vale prevenir que curar, porque Sí, había que curar antes. O sea, para evitar las consecuencias. exactamente. Hay que tomar medidas antes de que pase, ¿cierto? Lo que nos pueda hacer daño. Hay que prevenir antes de lamentarse, ¿cierto? El daño. Exactamente. Esa es la letra D. Muy bien, chiquillas, más vale prevenir que curar. Eso para todo, ¿ah? Y el ejemplo de este, valga la idea, ¿cierto?, de este ejemplo literario, es para que ustedes también lo pongan en práctica. O sea, cuando uno hace lectura de un texto, más allá de la idea, ¿cierto?, de responder un par de preguntas, hacer un ejercicio, ¿cierto?, de análisis, lo que ustedes quieran, también ese texto tiene una doble intención. Y aquí el ejemplo también va a ustedes. O sea, más vale prevenir que curar. Esa es la enseñanza también de lo que podríamos decir aprendimos. El texto 2 es cortito, pero estamos como súper encima del tema, ¿cierto? Y como les quería, o sea, simplemente mostrárselo. Dice: no importa el mundo de los niños, es un afiche, ¿cierto?, de la UNICEF, y a partir de de un contraejemplo, trata de llamar la atención sobre, sobre una campaña que se hizo, digamos, eh, para recaudar fondos y todo el cuento, y hacer socios a propósito de lo que defiende la UNICEF, ¿cierto? Claro, una propaganda. Es una propaganda. No un afiche, es un afiche publicitario, claro, porque es publicidad, pero dentro de lo Pero no publicitario vende nada. no vende nada, por lo tanto es propagandístico, difundir una idea, ¿ya? Claro, Es que ayuda. el error en el esquema es que decía, cuando estaba viendo el facsímil, ¿cierto?, decía que aquí era un texto dramático. Y yo me quedé harto rato pensando: ¿cómo puede ser esto dramático? O sea, he equivocado tanto en decir que es dramático, no es dramático. O sea, la situación es dramática, claro, pero el tipo de texto, cuando se refiere a tipo de texto, se refiere a la tipología textual. Y eso es un afiche propagandístico en este caso. Y eso es lo que les quería mostrar. Pero bueno, así como abruptamente llegamos al final de la clase, por tiempo, ¿cierto? Ya estamos un poquito pasados. Seguramente en la próxima sesión del próximo viernes retomamos, y vemos el caso, ¿cierto?, del profe Renato, que es el ejemplo que les quería proponer. Y una aplicación, de hecho se las voy a mandar por WhatsApp para que no pierdan tiempo en eso. Es una aplicación que tiene que ver con aprender una palabra por día. Es una aplicación que uno programa en el celular y te manda a la hora que uno quiere, ¿cierto?, una palabra, y te dice el significado de la palabra, una palabra difícil para uno. Igual te hace como una evaluación previa de saber cuál es más o menos tu nivel de vocabulario. Ujú. Entonces te mandan una palabra todos los días para que tú aprendas la palabra, y te mandan el ejemplo de como el uso el contexto de la palabra. Entonces se usa como léxico contextual, pero a la inversa. Es un buen ejercicio para que vayan incrementando su vocabulario, que también es importante hacerlo, no solo para el PDT, sino para sus vidas, ¿ya? Así que más ratito les voy a mandar, les voy a mandar el enlace para que lo descarguen en sus celulas, ¿ya? Y lo apliquen como ejercicio. Está buenardo.
Chiquillos, cariños, nos vemos más ratito en filosofía. Acuérdense que tenemos filosofía a las 12, ¿ya? Así que una horita de descanso ahí y después nos vemos en filosofía. Chau, chau. Chao, bro. Chao, profe, gracias. Que estén- Chao, profe. Chao, profe. hasta más ratito.